comisión, le cedemos el uso de la palabra al doctor Ricardo Gandolfo. Adelante, Ricardo. Gracias. Vamos a hablar, hacer una revisión muy rápida sobre las modificaciones, las innovaciones que trae el nuevo reglamento de contratación del Estado en materia de bienes y servicios. He elegido 5 puntos para tratar muy brevemente cada uno de ellos para comentarlo con ustedes. Un primero es el tema del rechazo de ofertas. Uno segundo tiene que ver con garantías. Uno tercero con penalidades. Un cuarto sobre modificaciones del contrato y uno final sobre gastos generales. Sobre el rechazo de ofertas, la ley había establecido que para la contratación de bienes y servicios la entidad puede rechazar toda oferta que estime que es insuficiente para conseguir el objeto de la prestación. Como ustedes saben, la ley ha creado el valor estimado y el valor referencial. El valor estimado para todos los bienes y servicios y el valor referencial únicamente para ejecución y consultoría de obras. La diferencia estriba en que con el valor referencial vamos a tener rangos de aceptación de propuestas 10% por encima y 10% por abajo, como tenemos hasta ahora, y si escapas de esos rangos, pues te rechazan la oferta. En el caso del valor estimado, no vamos a tener esos rangos, no se va a difundir en principio ese valor estimado y los precios los va a fijar el mercado de acuerdo a la oferta y la demanda. No parece mal, hay determinados productos, determinados bienes, servicios que podrían contratarse bajo ese sistema y obtener beneficios importantes para el Estado. Lo peligroso es cuando se presentan lo que la doctrina universal conoce como ofertas ruinosas, vale decir aquellas propuestas que se presentan por valores notoriamente insuficientes y que uno se da cuenta que no van a alcanzar para lograr la prestación. La legislación internacional permite que en esos casos las entidades puedan desechar sin mayor expresión de causa esas ofertas. En nuestra legislación, la ley 30.225, que va a entrar en vigencia el 11 de enero, nos dice, oye, sí vamos a poder rechazar esas ofertas, pero a condición de que previamente la entidad le diga al postor, oye, sustenta tus precios para ver cómo están, a ver si efectivamente son insuficientes o no. Y eso creo que es un error, no del reglamento, sino de la ley, porque evidentemente si tú eres un postor que has presentado una oferta notoriamente insuficiente, pero te dicen, oye, sustenta los precios porque eso depende que te donen la buena pro, como he dicho en otras oportunidades, te vas a poner como gato panza arriba, vas a tratar de justificar eso y vas a justificarlo como sea. Entonces no va a ser posible que te rechacen esa oferta. Ahora el reglamento adiciona unos requisitos más y dice que para que eso suceda, para que te rechacen la oferta, esta tiene que ser sustancialmente inferior al valor estimado, sustancialmente inferior al valor estimado. Habrá que determinar, la práctica tendrá que determinar qué cosa es sustancialmente inferior al valor determinado. Yo me animaría a pensar que, al igual que el valor referencial, ya que cuando está 10% menos del valor estimado, ya es algo que podríamos tener libertad de rechazarlo. Después dice que también podrá rechazar cuando hay prestaciones no previstas o no están suficientemente presupuestadas o cuando hay un riesgo de incumplimiento. De manera que el reglamento ya adiciona algunos requisitos, con lo que esto puede convertirse un poco difícil de manejar. Ojalá que no sea así y que la práctica y en directivas del OCE puedan encarrilar esto para que no sea así. En el tema de garantías hay otra cuestión importante. Ahí desaparece la garantía por el monto diferencial de la propuesta que teníamos hasta ahora. Ya no hay esa garantía. Lo que sí es interesante es que debemos regular, y eso falta todavía, la posibilidad de que te devuelvan la garantía cuando no tienes pendiente ningún trámite con la entidad. Me explico, un caso típico, tienes un contrato de supervisión de obras y por otro lado un contrato de ejecución de obras. Tú eres el supervisor, estás supervisando la ejecución de obras. Acabó la obra, se inauguró la obra, pero hay un pleito pendiente, un arbitraje en curso entre el ejecutor de la obra y el dueño de la obra. Tú ya acabaste como supervisor, ya te quieres ir, pero tu garantía está ahí, no te la devuelven en tanto no acabe ese proceso arbitral que puede demorar, que puede complicarse. Entonces,
y tú ya no te den plata, tú no debes ninguna obligación. Entonces yo creo que ahí debería preverse la posibilidad de que te devuelvan la garantía. Eso está pendiente. El reglamento sí ha considerado, es justo reconocer, que te devuelvan la garantía cuando, por ejemplo, tú tienes una reclamación, ya te pagaron todo, que te falta cobrar, como contratista, como consultor o como lo que fuese, te falta cobrar un saldo. Entonces, la ley y el reglamento te dicen, oye, si te falta cobrar un saldo y lo que tienes es, estás reclamando, estás en arbitraje por ese saldo, y la única posibilidad que tiene la entidad es pagarte por no pagarte, pero por nada que tú le debas a ella, pues ahí también el reglamento ahora permite que te devuelvan tu fianza. Eso está bien. En el tema de penalidades hay un avance interesante porque desaparece ese factor de evaluación que se llamaba cumplimiento de la prestación y en cuya virtud tú tenías que haber acreditado no tener penalidades, no tener ningún contrato con penalidades por mínimas que ellas fueran. Y ese era un tratamiento injusto porque, por ejemplo, otros proveedores o contratistas procedentes del exterior no tenían esas regulaciones y por lo tanto sus certificados no consignaban ningún tipo de penalidad. Lo que falta acá establecer es ahora que la penalidad, si es que ya no va a valer para eso, tampoco aparezca en el certificado, porque hay muchos casos en que tú acabas la prestación de tus servicios incluso antes del término del plazo. Deberían condecorarte probablemente por acabar mejor, antes del tiempo, pero por ahí en el camino omitiste algunas, incurriste, no presentaste algunos informes sin mayor trascendencia, probablemente que no influyeron en la entrega del plazo final, pero eso aparece en tu certificado. Entonces es algo que no tiene sentido que aparezca, pero ahora se está previendo que aparezca. Hay que corregir eso y evitar que eso suceda, porque, como digo, no sucede con otros postores procedentes de fuera, entonces hay que tratar de mantener cierta igualdad. En lo que respecta a las modificaciones del contrato, hay un avance significativo, por ejemplo, en lo que se refiere a los adicionales de obra. Ahora se ha previsto en el artículo 139 del nuevo reglamento que, tratándose de adicionales de supervisión de obra, para el cálculo del límite establecido en el primer párrafo del artículo 34 de la ley, solo debe tomarse en consideración todas las prestaciones adicionales que se produzcan por variaciones en el plazo o en el ritmo de la obra distinto a los adicionales de plazo. Ustedes saben, los adicionales solo pueden ir hasta el 25% del monto del contrato, de manera que acá hay dos tipos de adicionales, los que se originan por adicionales que vienen de la propia obra y de aquellos otros que vienen por variaciones en el ritmo o en el plazo de la obra. Se ha independizado, se ha mantenido la independencia de ambos procesos para que ambos vayan por cuerdas separadas, y esa es una cosa que hay que destacar y es un éxito del reglamento. En lo que se refiere finalmente a las ampliaciones de plazo, yo creo que hay dos cuestiones importantes que destacar. Como ustedes saben, una ampliación de plazo genera necesariamente el reconocimiento de los costos directos, el gasto general y la utilidad. En el tema de gasto general ha habido, a lo largo de nuestra legislación, ha habido diversos cambios, diversos tratamientos. No se ha llegado a entender, por ejemplo, en materia de consultoría de obras más propiamente dicho, el gasto general se expresa en un porcentaje aplicado sobre las tarifas de personal y los costos directos. Entonces, como se expresa un porcentaje, a veces las legislaciones te decían, oye, tienes que acreditar. Entonces, es muy difícil acreditar un porcentaje. Más fácil es aplicar ese porcentaje sobre el presupuesto adicional o sobre el presupuesto correspondiente a la ampliación de plazo. Entonces, eso es lo que se ha venido luchando. Ya en las últimas legislaciones se ha mantenido eso, se ha logrado. Pero esta legislación ha llegado a perfeccionar el tema. Y hay que reconocer que el reglamento constituye un avance en este aspecto. Por ejemplo, en la legislación vigente, a partir del 2008, que se decía, las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. Problema, debidamente acreditados. ¿Cómo acreditas tu gasto general? Es imposible. Salvo que digas, bueno, acredito con una operación matemática, es tanto por ciento, entonces este por ciento se aplica sobre esos por ciento. Después, en el año 2012, ustedes recordarán que hubo una modificación legislativa en el 2012. Pues ahí se hizo un avance interesante, porque se dijo, se agregó, en el caso de consultoría de obras, debe pagarse al contratista, además del gasto general variable, el costo directo. Entonces dijo, además del gasto general variable, ya no se dijo debidamente acreditado ni nada de eso. Entonces hubo un avance.
Lo cierto es que en nuestra ley actualmente vigente, en el artículo 34.5, perdón, no vigente, la ley 30.22.5, que entrará en vigencia el 11 de enero, dice: de aprobarse la ampliación de plazo debe de reconocerse los gastos y o costos incurridos por el contratista siempre que se encuentren debidamente acreditados. Entonces volvemos a lo mismo, debidamente acreditados. Pero lo que no hemos notado es que dice costos incurridos por el contratista siempre que se encuentren debidamente acreditados. Entonces es lógico pensar que aquellos que deben estar debidamente acreditados son esos costos incurridos por el contratista y no los gastos generales que aparecen en la relación precedentemente. Esa es una interpretación interesante, pero lo mejor de todo es que el reglamento la ha asumido y así lo ha entendido. Y el reglamento ahora, el que entra en vigencia el 11 de enero, nos dice que en el caso de consultoría de obras debe pagarse al contratista el gasto general variable y el costo directo. Este último, o sea, el costo directo, debidamente acreditado, además de la utilidad. De manera que ahí el reglamento creo que ha estado muy acertado precisando esa cuestión, y creo que de eso hay que agradecer a los señores que nos han antecedido el uso de la palabra por esa precisión. Muchas gracias.